Hola, hola, bienvenidos al reto de Hechos en 28 días. Mi nombre es Valen y el día de hoy vamos a estar leyendo Hechos 3. ¿Alguna vez te has sentido dentro de una situación que parece permanente y que nunca va a acabar? Bueno, el día de hoy en Hechos 3 nosotros vamos a estar leyendo la vida de un hombre que pensó eso acerca de su situación, pero un encuentro con Jesús lo cambió todo. Este capítulo no solo nos muestra un milagro impresionante, sino de hecho el poder del nombre de Jesús y nos reta a compartir nuestra fe con valentía. Hoy vamos a estar leyendo versículo por versículo de este capítulo y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotras hoy. Versículo del 1 al 3. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces, aquí estamos viendo que Pedro y Juan estaban yendo al templo a la hora novena, que vendría a ser más o menos nuestras 3 de la tarde, y se encuentran con este cojo en la puerta de la Hermosa. Es muy importante leer que es un cojo de nacimiento, es decir, que esta persona nunca había caminado en su vida, no sabía lo que era caminar. El cojo buscaba ser apoyado en su condición. Sin embargo, con este encuentro que Jesús ya lo tenía planeado, su condición cambia por completo. Imagínate esta situación. El cojo vivía dependiendo del resto, vivía dependiendo de las limosnas que recibía. Y esta era su rutina ya por años. Este hombre estaba buscando ser apoyado en la condición en la que se encontraba. Sin embargo, con este encuentro que Jesús le tenía preparado, su condición cambia por completo. Continuamos con el versículo 4 al 6. Entonces, Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. ¿Te imaginas la sorpresa de este hombre? La misma Biblia nos dice que él estaba esperando recibir algo, es decir, él tenía una expectativa y estoy segurísima que lo que recibió superó todas las expectativas que él podía tener. Todo esto me recuerda que como iglesia estamos llamados no a hacer una condición más soportable, sino a mostrarles a Cristo y cambiar su condición de muertos espiritualmente a vivos y a tener la vida eterna por Jesús y su sacrificio en la cruz. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Esto lo podemos leer a la ligera, como también podemos profundizar en lo que estamos leyendo, que es asombroso. Está diciendo que instantáneamente sus tobillos cobraron fuerza. Una persona que nunca ha caminado en su vida necesita terapia, rehabilitación para poder siquiera ponerse en pie y dar sus primeros pasos. Acá vemos que el cojo fue instantáneo, se puso de pie, se puso a alabar a Dios y corrió al templo. Es hermoso ver que caminaba al templo alabando, adorando a Dios. Eso es muy importante en su contexto porque una persona en ese entonces que tenía algún tipo de discapacidad era considerada imperfecta y tenía prohibido entrar al templo. La reacción de este cojo al ver su sanidad es ir al templo, que probablemente nunca había entrado en su vida. Aquí vemos que Dios no solo lo restauró físicamente, sino también socialmente al quitarle esa imperfección que le daba muchos impedimentos en su vida, pero lo más importante, lo restauró espiritualmente. Y la reacción de las personas es lo que podríamos esperar hoy en día también. Este cojo se nos dice que había estado años en la condición, años en la puerta de la hermosa. Es muy probable que las personas que iban a este templo, que vivían cerca, que frecuentaban la zona, lo conocían. Entonces es natural que todas las personas que lo vean entrar al templo alabando y caminando se den cuenta del gran milagro que acaba de suceder. Y aquí es donde llega el gran mensaje de Pedro, que está en el versículo 11 al 16.
Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: Hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por el medio de Jesús le ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Mientras el cojo se aferraba a Pedro y a Juan feliz por su milagro, vemos que todas las personas se empiezan a acercar llenos de asombro y lo que hacen en este momento Pedro es súper sabio y es que quita toda la atención del milagro como tal y redirecciona todo a Jesús. Es importante que recordemos que el milagro como tal no lleva a las personas a Cristo. El milagro puede causar interés, asombro, pero lo que sí o sí les lleva a Cristo es compartir el Evangelio, compartir la verdad y que ellos acepten a Jesús como su único Salvador. Para evitar cualquier tipo de confusión, de hecho, ellos aclaran que todo ha sido hecho en el nombre de Jesús, que el poder se encuentra en el nombre de Jesús y no en su humanidad. Aquí el sermón de Pedro continúa con la dura verdad. Y es que esto es crucial porque estas personas sabían, ya habían escuchado de este Jesús y ellos habían decidido entregarlo para que muera en una cruz. En el versículo 14, de hecho, se nos dice la dura verdad y es que ellos habían repudiado al santo y justo y pidieron que se les concediera a un asesino. Se nos recuerda que Pilato había decidido liberarlo, no había encontrado ninguna culpa en él, pero fue el pueblo que decidió liberar a un asesino en vez de a Jesús. Y con esto continuamos del versículo 17 al 26, en donde dice: Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Y aquí Pedro no está haciendo nada más que hablar la verdad. Y es que Jesús ya había sido profetizado en todo el Antiguo Testamento. Los judíos, al conocer las Escrituras, debieron haber sido capaces de reconocer a su Mesías, pero no pudieron. Y el pueblo fue cegado por la ignorancia, igual que sus gobernantes, y no pudieron reconocer que Jesús era su Mesías profetizado. Y después Pedro nos vuelve a aclarar, si no me equivoco, ya es la segunda vez que lo hace en esos tres primeros capítulos, que todo lo que pasó, desde que lo que pasó con Judas, desde la traición de Judas hasta la muerte en la cruz, todo ya estaba previsto por él. Nada sale del control de Dios. Y continuamos con el versículo 19. Es muy importante recordar que Dios aquí no nos está condenando. Al contrario, Dios nos está llamando al arrepentimiento y aquí viene una hermosa promesa en el versículo 19 que dice: Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Esta palabra alivio quiere decir descanso, porque nosotros encontramos un descanso en Él una vez que lo aceptamos como nuestro Salvador. Cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, Él no solamente nos perdona los pecados, sino que también nos renueva y somos una nueva criatura en Él. Este capítulo 3 de Hechos me deja con 4 puntos muy importantes. El primero es que hay poder en el nombre de Jesús. No es necesario que tengamos abundancia de recursos para recién poder impactar en el resto, sino que nosotros tenemos algo muchísimo más poderoso que es Jesús, así que hay que compartirlo. Mi segundo punto es que Dios tiene su tiempo perfecto. Este cojo tuvo que pasar años en la puerta de la hermosa pidiendo limosna y de hecho es muy probable que Jesús en su ministerio terrenal haya tenido que pasar por esta puerta y haya pasado cerca de él, pero aún así no había sido su momento de sanación. Su momento de sanación fue este que nos está describiendo en Hechos 3 y eso me recuerda que como hijos de Dios, Dios tiene tiempos perfectos para nosotros y nosotros tenemos
un lugar en la agenda de Dios muy importante. Nosotros como hijos de Dios estamos bajo la soberanía de Dios y Él nos está cuidando en cada paso de nuestras vidas. Tercer punto va ligado con el anterior y es que no te guardes tu milagro, compártelo. Aquí podemos ver que Pedro no desaprovechó la oportunidad que este milagro le dio. Este milagro no solamente había sido de bendición para el cojo, sino que al atraer tanta multitud asombrada por lo que acababa de pasar, Pedro aprovechó la oportunidad y predicó el Evangelio. Esto me hace pensar en si realmente nosotros estamos aprovechando todas las oportunidades que Cristo nos da diariamente para compartir de su amor. Y mi último punto, hay esperanza en el arrepentimiento. Una vez que vamos a Él arrepentidos, Dios borra nuestros pecados, se olvida de ellos y nos da una nueva vida. No importa todo lo que hayas hecho, no importa qué tan lejos de Él te sientas, ve a Cristo, en Él hay gracia y hay vida eterna. Y con esto terminamos Hechos 3. Realmente me encantó este capítulo. Comparte cuál ha sido tu versículo favorito, qué parte del capítulo te impactó más. Y nos vemos mañana para seguir estudiando juntas Hechos 4. Chao, chao y muchas bendiciones.